Bueno, estamos aquí para poder hacer nuestra primera entrevista y es Rudy Gómez el que nos está, digamos, está invitado. La idea de esta entrevista es poder señalar, poder llegar a ustedes, a todo lo que es Plexoamérica, también nuestro proyecto cultural, esta red de trabajadores culturales que tenemos en por lo menos 6 países de Latinoamérica, con entrevistas, con hacerles llegar a las personas sus proyectos culturales y ver la cultura como está en distintos países, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder relacionarse con gente de afuera que está en la cultura. Así que, bueno, Rudy Gómez es poeta, editor, profesor, tiene una gran labor en la gestión cultural y vamos a ir conversando con él, entrevistarlo de alguna forma para que él también establezca los lineamientos, la profundidad de esos lineamientos en todo este proyecto cultural que ha significado de alguna forma la pasión de muchas vidas que están cruzadas por todo esto de la cultura. Así que bienvenido a nuestro primer programa, Rudy, y de esta entrevista, que todavía este programa estamos buscando el nombre, así que ahí lo vamos a ir buscando. Y bueno, me gustaría partir, Rudy, con algo súper importante también, que también pueda saludar también a la gente que nos va a ir escuchando. Algo a nivel general, bueno, tú eres de Ahuacatán, de Huehuetenango, así como para poder relacionarnos con Guatemala, que es súper importante también ir como señalando los nombres, como aprendiendo a nombrar estos conceptos o estas palabras que son tan como exóticas como para nosotros del sur, ¿no? El Caribe de alguna manera es una idealización que nosotros hemos tenido a través de la literatura. Y para partir, nos gustaría señalar, o sea, que tú le dijeras a las personas que nos van a ir escuchando, ¿cuáles son, tú crees, como cómo está la cultura? ¿Cuáles son las oportunidades que la cultura tiene ahí en Guatemala? ¿Cómo tú has vivido? Bueno, es importante también que nos digas de dónde eres un poco, qué sé yo, pero ¿cómo te llegó este proyecto cultural, este concepto de la literatura y cómo lo has ido construyendo dentro de esta ciudad, dentro de este país? Ya, pues nada, muy contento y pues alegre de estar participando de esta iniciativa de Plexoamérica, que me parece, y siempre lo he manifestado, un proyecto continental que intenta romper con ciertos modos en los que no solo se está realizando la gestión, sino eh, estos conceptos eh, no sé, de pronto tradicionales en los que se están marcando la nueva literatura. Para ponerlos un poco en el contexto, pues yo soy, como bien lo mencionaste, de Aguacatán, Huehuetenango, que pues son vocablos de pronto para mucha gente ajenos, que incluso tienen etimologías de origen náhuatl, eh, porque estamos vinculados a México pues muy cercanamente, estamos íntimamente relacionados. De hecho, esta región que denominamos Chiapas, pues está muy cercana a nosotros, a 2 horas en bus. Y pues era una región que geográficamente pertenecía a Guatemala y entonces eh, esa, esas relaciones culturales, políticas, gastronómicas, literarias están muy relacionadas con nuestra realidad. Eh, pues la pregunta que me haces es muy compleja, compleja en un sentido en que la cultura pues tiene diferentes definiciones, como bien lo sabemos. No podemos enmarcar a la cultura como solamente tradiciones o costumbres, hábitos, sino involucra pensamientos, ideologías, tecnologías incluso, ¿no? Que van demarcando el devenir y venir de una sociedad, porque al final de cuentas,
También las tecnologías van marcando pues ciertas realidades comparadas con otras latitudes, con otras sociedades, en donde se jactan, ¿no? De tener otro tipo de tecnologías, incluso desde la posibilidad de medios de producción, ¿no? En nuestro caso, nuestras realidades, hablando de la agricultura, todavía utilizamos a las bestias para arar la tierra, como para ponerte un ejemplo nada más, Mm, comparado con otros países, ¿no? Que utilizan pues ya tractores y automotores, ¿no? Para desarrollar ese tipo de... Pero todo eso te va mostrando esta forma en que se relacionan las personas, por lo menos en nuestro contexto, estas son las realidades pues muy cercanas y que han provocado de algún modo eh, también ir soñando, ir ilusionando otro tipo de sociedades. Y consideré, porque esa fue una idea inicial, que a partir de la literatura, ¿verdad? Porque a través de la literatura pues he encontrado otros vínculos, otras posibilidades de, de mostrar otros mundos, otros cosmos, otros universos. Y, y lo digo porque antes de dedicarme a la literatura fui lector. Entonces me pareció importantísimo esta idea de adentrarme en los libros y poder descifrar esos códigos, esos escenarios, esos diálogos, esos universos. Creo que a partir de esas lecturas fue naciendo la idea, no solo de dedicarme a la escritura como proyecto de vida, y digo proyecto de vida porque no nos vemos haciendo otra cosa. Es decir, para nosotros renunciar a la literatura como proceso creativo pues es morir incluso, ¿no? Incluso desde una idea, pues, mm, romantizada, si se quiere tomar así, pero estoy consciente de que la literatura es una forma de ser en este universo. Y entonces empezamos a notar que en nuestras realidades, localmente, la lectura, la literatura era un concepto totalmente ajeno. mm, Eh, la vida me ha dado la oportunidad de estar en otros escenarios, en otros países, y me entusiasmaba ver cómo la gente mantenía ese vínculo muy cercano con la literatura. Iba a escuchar poesía, iba a presentaciones de libros, y me juré, bueno, ¿por qué no llevar estas realidades a Huacatán, a Huehuetenango? Y empezamos entonces a gestar toda una idea de pronto impositiva, ¿verdad? De pronto ajena a esta realidad local que te menciono, pero que en el tiempo las personas fueron también haciendo suya estas ideas, esta gestión. De ahí pues fue surgiendo una revista que por cuestiones económicas pues la dejamos de editar porque salía demasiado cara. Publicar en Guatemala es carísimo. Pero me dio la oportunidad esta revista de ir haciendo relaciones en muchos países de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. Empezamos a hacer como ciertos vínculos, ciertos puentes eh, que posteriormente pues fueron gestando otra posibilidad de ser como lo ha sido hasta ahora el Festival Internacional de Poesía de Huacatán, pues que este año, 2023, va a celebrar su 10ª edición. Y al principio, como lo he mencionado, parecía una idea ajena. La gente no entendía, bueno, ¿qué es un festival? ¿Qué es poesía? mm, Y nos dimos a la tarea entonces de explicar y desmitificar incluso la idea que se tenía de poesía, porque la gente acá tenía la idea de que poesía era únicamente poesía romántica, que hablaba de amor y todos esos.
conceptos, ¿no? Tradicionales, pero luego con esta llegada de poetas, con esta iniciativa de llevar poesía a espacios públicos, a escuelas, a colegios, universidades, se le fue cambiando el pensamiento a las personas y hasta este momento podemos decir que ese primer indicio se ha logrado. La gente tiene una visión más abierta, más flexible de lo que es poesía. Y, y ven como más cercana esa relación con la literatura. La Y gente, eso, sí, sí, y eso, ha por accedido a ejemplo, libros. sí, sí, pensaba en lo siguiente, por ejemplo, en lo que tú me hablabas, que tiene que ver con como que hay un atraso, ¿no? De alguna manera en nuestros países, y ese atraso nos lleva como en la caverna, ¿no? En el mito de la caverna, como a salir, buscar afuera otros lenguajes, traerlo. Pero claro, también podrían otros hacer esa gestión, pero pareciera que nosotros tenemos que hacer todo, varias cosas, porque no tenemos construida una tradición de alguna manera, ni la ruptura que se espera de la tradición, no la tenemos construida no tenemos construido el espacio cultural que nosotros necesitamos como para desarrollarnos. Es lo que tú me comentas, como que todavía nosotros necesitamos construir ese espacio. Y lo que te quería consultar era algo que tú me estabas hablando en relación al festival también y en relación a la poesía, pero concentrándonos, por ejemplo, en lo tuyo, ¿qué te lleva a ti a escribir poesía? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de la poesía? ¿Cómo podrías describir tu proyecto poético? Sí, solo para ¿Mm? agregar ahí algo que mencionas con respecto a los espacios, porque estas gestiones que se están realizando en nuestros pueblos no tienen ni espacios, digamos, públicos, digamos, espacios físicos. Incluso Mm, es una doble construcción, ¿no? Porque estás construyendo espacios desde el imaginario, pero también estás como en la batalla de construir estos espacios físicos, centros mm, culturales, incluso si hablamos desde la posición legal, jurídica, políticas públicas, no las tenemos. Entonces, tenemos como que ir armando todo ese paquete o nos queda esa tarea de ir armando como ese paquete, porque también no encontramos como eco desde el espacio, digamos, gubernamental, tampoco lo tenemos. Y entonces, cuando estas gentes que están en el poder político se topan con estas iniciativas, tampoco lo entienden, ¿verdad? O no lo mm, quieren entender porque claro. no les conviene ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso y que no hay, por ejemplo, si alguien se dedica a las matemáticas, a la física, a la ciencia, hay como un reconocimiento, como que se acepta a un médico, pero ¿por qué no se reconoce la cultura en estas sociedades, ya que tú has ido a ver otras también, por ejemplo, los viajes, aquí lo vamos a ver también a Polonia, o las traducciones también digamos, Portugal, implica un ir a buscar afuera y traer también y poder compartir con la gente de Guatemala, que está muy aliada también, lo que dices tú, relacionada con México, que es una gran cultura también, o sea, ahí tienen un gran bagaje cultural y sin embargo todavía falta esa recepción, esa comprensión. ¿Qué pasa con la cultura que no logra ser recepcionada y por el poder también, ¿no? Por el poder o por las autoridades. un poco, y siento que es mi lectura, es porque, digamos, no les convienen y porque, digamos, históricamente y tradicionalmente se ha demarcado muy fuertemente el hecho de que pensar es peligroso, el conocimiento es Mm, peligroso. Y entonces desde ahí todo este aparataje, digamos, político, económico, en suma, desde mi percepción, no les conviene, digamos, que la gente tenga acceso a libros, que la gente tenga acceso a estos espacios culturales donde te vuelves creativo. Es que aquí realmente el asunto es que te vuelves creativo.
Y acá mm, hay un contrapunto que yo he encontrado porque, digamos, estoy muy inmerso en todo esto que es, digamos, el aspecto, el otro escenario educativo. El escenario educativo, digamos, irrumpe, digamos, en tu mente, irrumpe físicamente y te aniquila desde la creatividad. Digamos, la educación, lejos de promover, digamos, la creatividad en los seres humanos, lamentablemente aniquila esa creatividad, aniquila. aniquila la Mm, imaginación. Te pone a competir con tu compañero. Es decir, es una situación bastante desleal, bastante, eh, eh, pues horrible, ¿no? Terrible que un sistema que en teoría debiera de promover estos valores como la creatividad, la imaginación, entonces viene el sistema educativo y desde pequeño te dice qué pensar, desde pequeño te dice qué hacer, cómo hacer las cosas. O sea, no te da chance a que sigas siendo tú. Yo tengo ahorita la experiencia de tener a mi beba y me doy cuenta que ellos tienen un modo distinto de pensar y ver las cosas. mm, Y cuando esta niña llegue a la escuela, seguramente, digamos, van a mm. aniquilar su imaginación, su creatividad. Y entonces, a la par de todo eso, también hay una narrativa eh, que vale más un matemático, ¿verdad? Mm. Y un artista, pues, es desdeñado, es Hay un hecho de menos. desprecio. Hay un Mm, desprecio, ¿no? Porque eh, desde un pensamiento económico, un artista no te genera ganancias. Desde un pensamiento económico, un artista se muere de hambre, así, sin más ni más. Mientras que un científico, un doctor, un abogado, sí te aporta, digamos. Esos son pensamientos ujú. como contrarios, antagónicos, pero Y desde, que disculpa, y desde eso, desde, ¿cómo podrías, por ejemplo, transmitirle a alguien que a lo mejor va a ver esta entrevista, mis familiares, incluso mis primos, la gente que a lo mejor no tiene nada que ver con literatura, ¿cómo le podríamos transmitir ese proyecto tuyo poético? Por ejemplo, háblale de algunos, a esas personas que a lo mejor no tienen nada que ver, que siempre han estado más relacionados con algo económico, eh, tus proyectos, cómo se llaman más o menos los títulos de tus libros, cómo nace ese proceso escritural y cómo podrías describir ese proyecto escritural que al final es situarnos en ese mundo creativo que tú dices y en qué podría aportar eso a todas esas personas que de alguna manera se sienten como alejadas y que también es una forma de subdesarrollo, ¿no? De subdesarrollo cultural que tenemos en nuestros pueblos. Así lo vemos nosotros y nosotros queremos como aportar también a que eso se vaya deconstruyendo y pueda surgir otro tipo de países, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, piensa tú que ellos no saben nada de tu poesía y pudieras transmitirle eso. eh, ¿Cuáles son los títulos, tus temas principales, tus motivos, tu proceso creativo? Cómo se puede pasar el proceso creativo. Quizás una de las cosas más difíciles, ¿no? Más difíciles porque la ciencia se pasa a través de un experimento, de ensayo, error. Y como dices tú, la educación es muy de memoria, muy de reproducción, pero cuando tú tienes que pasar algo que es tu pasión y que es creativo, eh, y que cada uno de nosotros tiene ese proyecto creativo en la cabeza, es más difícil de pasar, pues, es más difícil de transmitir. No estamos como preparados para eso, quizás para lo otro, para lo que se ve, para lo que es tangible, para lo que es comprobable. Pero estamos en un campo bien indefinido, pero que por lo tanto es fundamental para el ser humano. ya, sí, ¿Cómo podrías hacer llegar ese proyecto? sí, como te mencionaba, creo que esto inicia desde que aprendí a leer. Pues tuve la suerte de tener una educación pues muy de calidad, muy buena.
lo cual agradezco a mis padres que siempre hicieron ese esfuerzo por establecerme en estos escenarios educativos donde pudieran darme siempre algo más que ir a aprender a sumar y a restar, ¿no? Y entonces tuve también profesores que me alimentaron esa creatividad, esa imaginación, que me exigieron ir más allá de lo que mis ojos, incluso físicos, podían ver. Entonces siempre hubo ese reto, ¿no? De parte a nivel individual, ¿no? Lo sentí siempre así y siempre lo he manifestado. Entonces fui primero un lector, ¿no? Un lector, incluso ¿Y te hice un acuerdas viaje de al algún revés, ¿no? libro? Porque, ¿Te acuerdas sí, de algún libro? sí, Frank Kafka, Metamorfosis, que fue un libro que pues estuvo vagando por la casa por mucho tiempo, un libro pues demasiado pequeño, me cabía en el bolsillo. Y pues una suerte de una mañana lo tomé y pues ya no lo dejé. Y entonces este libro me llevó a otros escritores y te iba a mencionar que yo realicé el viaje al revés, ¿no? Porque hubiese yo querido iniciar con toda la literatura, digamos, goetica, nacional y no, yo inicié con literatura europea, ¿no? Entonces, porque pues tampoco era muy sabedor, ¿no? De toda esta literatura hermosa que tiene Guatemala, ¿no? Y todo el istmo centroamericano. Eh, Posteriormente, pues ya fui adentrándome en estas lecturas de escritores huehuetecos, que Huehuetenango pues tiene escritores muy importantes. ¿Cómo cuáles? Eh, Francisco Sosa Ruiz, César Augusto de León Morales, Lucinda Rivas, Ruth Piedrasanta. eh, ¿Qué te em, dejaron ellos? ¿Qué te dejaron ellos? ¿Qué libro, qué cosa te impactó de ellos que pudieras como recomendar? sí, bueno, cada uno de estos autores manejó y maneja temas totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, el maestro César Augusto me dejó esta poesía un tanto metafísica, un tanto eh, que tiene que ver con estas cuestiones que se van mezclando con esta existencia, pero que te van Mm, marcando. Por ejemplo, él tiene eh, un poemario que se llama Babilonia, ujú, y donde te muestra todas estas realidades terribles por las que las sociedades pasan, ¿no? Desde la tecnología, mm, el capital mismo, pero te lo va marcando de una forma en que parece apocalipsis, digamos, te va marcando un apocalipsis, te va marcando mm. realidades terroríficas que en estos momentos el ser humano está padeciendo, ¿no? Y Se vuelve entonces muy vigente se ahora. vuelve muy vigente ahora, y Mm. entonces vas notando de que es posible hacer literatura tomando la realidad, pero que a través del lenguaje vas modificando estas definiciones, eh, estas ideas iniciales que teníamos de una palabra cualquiera, ¿no? El maestro Francisco Sosa Ruiz, que fue quien me orilló, me exigió, lo considero pues mi mentor, siempre lo he mencionado, me mostró otro tipo de lenguaje eh, más hermoso, ¿no? Él tiene un libro que se llama Rostro sin sombra, y es un tipo de narrativa breve, pero que te va mostrando que estas personas que van nombrando en este libro murieron antes de ser, es decir, eh, eh, no pudieron tener una vida, digamos, longeva, murieron eh, por por razones diversas, no Mm, pudieron ser, digamos, en este mundo. Y si lograron ser, pues no lograron, digamos, tener eh, una vida bastante atractiva, bastante tranquila,
siempre fueron personajes con realidades muy sufridas, eh, que no corresponden, ¿no? A los cánones que la sociedad te va imponiendo. Espérate, Eh, disculpa, y ahí hay una línea, se me ocurre que tiene que ver también con una línea guatemalteca fuerte también, que tiene que ver con lo que tú dijiste, minificción, ¿no? La síntesis de los textos cortitos también y que tiene que ver ahí también con tu mentor porque también tú has escrito, yo he visto el tema de también has entrado como en ese tema de la minificción. ¿Qué crees tú que puede darnos? O a través del tema del teatro, también vi un monólogo que habías tenido como premiado, un monólogo teatral, no lo he leído, pero sería súper interesante, bueno, tenerlo, hacerlo, verlo, reverlo, porque ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero ahí hay una línea fuerte en la síntesis de la palabra, ¿no? En estos textos breves, como ya uno sabe, ¿no? Con todo lo que implica Monterroso y todo lo que implica la tradición guatemalteca o la tradición de ese sector como del Caribe también, como el tema de la minificción también entró fuertemente en México y de alguna manera la minificción, que es relatos breves, etcétera, ha llegado y ha recorrido hasta ahora, tiene su trayectoria, ¿no? Tiene su trayectoria ese relato corto, ¿no? Em, ¿Qué te da eso que de alguna manera no es solamente la poesía, sino que es esa palabra que logra ser un mundo mínimo, en algo mínimo pequeño como una pompa de jabón, no una burbuja, y tú logras encontrar todo ahí, en algo chiquitito, ¿no? Entonces, ¿qué te dio a ti esa parte que no, que al final no está tan alejado de lo poético, pero sí en sí, el proceso creativo? hay una vinculación ahí, siempre bueno, algunos amigos muy cercanos me han dicho, bueno, cuando leemos tus microrelatos, minificciones, no te alejas de la poesía, es decir, hay algo, hay un lenguaje poético, ¿no? Que va resonando. Y estos maestros, como bien lo mencionas, eh, s- eh, me dieron esa posibilidad, ¿no? De adentrarme no solo en la poesía, sino en la minificción. eh, y ver y ver que nombrar esta realidad es posible a través del lenguaje. Entonces, lo que se ha intentado en mi proyecto creativo es romper con incluso con esta literatura, digamos, tradicional que se ha venido arrastrando, porque somos producto de estas lecturas, somos producto de esta tradición, digamos, que pesa mucho, ¿verdad? Porque son tradiciones bastante fuertes, y no solo la huateca como una realidad muy cercana, sino guatemalteca. Eh, la, ir tratando de no, digamos, encasillarte en esta literatura, digamos, llamada huateca o ¿Y guatemalteca, cómo sino eso? ¿Y ir. cómo lo ves? Por ejemplo, si ves esta literatura que es la tradición, que somos parte de eso también, pero que al final tenemos que darle la vuelta de tuerca. Si alguien te preguntara, no, es el tema de cómo yo veo la tradición, no quiero repetir esa tradición y cómo tu proyecto escritural daría esa vuelta de tuerca. ¿Qué es lo que te molesta de eso que está atrás y qué podría aportar este proyecto tuyo en poder salirse de ahí? ¿Cómo explicamos eso? Sí, al decir que, bueno, yo quisiera, digamos, intento salirme de esa tradición, no es que me moleste, digamos, o que tenga, digamos, algo que me incomode. Sencillamente, siempre pensé y vi a la literatura y dije, bueno, en algún momento te vas a dedicar a la literatura desde la parte creativa, debes intentar que esa obra eh, pues vaya marcando otras formas de lenguaje, Mm.
que sea disruptiva, que vaya marcando estas realidades que vivimos todos, ¿verdad? Que es innegable, porque no estamos enmarcados en una burbuja, eh, pues sean leídas desde otras posibilidades, desde otras vertientes. Y, y no sé si hasta este momento lo he logrado, ¿verdad? Porque no soy yo quien lo vaya a decir. eh, pues los libros están ahí, incluso desde los títulos, he tratado, ¿no? de irlos enmarcando en otro escenario, por ejemplo, Desheredados Inquilinos, incluso hay una antítesis ahí, ¿no? Es, Mm, desde el título hay una antítesis, y Perecer a Muerte, digamos que es otro de los títulos. Sigue habiendo una antítesis ahí de y que va marcando, creo, estas formas en las que yo puedo nombrar estas mis realidades, porque al final son mis realidades, son mis visiones del mundo. Minuto cero, ¿verdad? Yo sé que eso no es eh, arena de la muerte. Pienso que todos estos mares en el corazón del perro, que es una de las últimas, de las últimas obras que se publicó, entonces se enmarca, toda esta literatura se enmarca en conceptos como la muerte, eh, el silencio, y que sutilmente también va marcando otros temas como el amor, el olvido, la ausencia, estas, mm, eh, estas muertes cotidianas, ¿no? Que va teniendo el ser humano y que de algún modo nos dicen que algo está pasando. De algún modo mm, nos anuncian, nos nombran que, que incluso toda esta literatura, si se ve, es disruptiva desde el punto de vista que suena incluso hasta antisistema, ¿no? sistema, ¿no? Porque Mm, porque vas nombrando estas realidades que el sistema no nombra. no. Y al sistema no nombra, me refiero al sistema económico, al político, incluso al sistema religioso, ¿no? Porque tenemos tan enraizado también estos criterios, estos paradigmas religiosos que incluso no los nombra, ¿no? Y la literatura, mi literatura ha tratado de nombrar estas Mm. realidades, O sea, de de alguna manera, por ejemplo, en estas muertes o lo que he leído de tu poesía, es como que si tuviéramos varias muertes, no solamente una sola. En estas muertes cotidianas morimos varias veces y el tema es cómo vamos cómo sobrevivimos a esas muertes y podemos reestructurar la vida de nuevo. También en esos procesos, eh, como parte de procesos también creativos, ¿no? No es, porque las muertes de otros también son nuestras muertes, adoptamos a esos muertos también, ¿no? Eh, y pensaba yo en eso, que de alguna manera el sistema, claro, lo que te mantiene, eh, como dices tú, alejado de esos temas que son profundamente existenciales o profundamente humanos, porque pareciera que nadie quiere sufrir ahora, hay como una sensación, ¿no?, de felicidad constante, de banalidad también, y el consumismo y todo eso, de alguna manera los títulos y todo lo que hemos hablado en algún momento, también nos lleva a alejarnos de esos procesos creativos y quizás también eso es humano y eso es fundamental para mantenernos eh, en eso, pues, no como mantenernos acá, pero también valorar procesos creativos que a lo mejor el sistema no está valorando. Recuerda que en algún momento aquí se le dijo al poeta que era un inútil de la familia, ¿no? De hecho, hay un escritor chileno que trabaja el inútil de la familia a propósito de su tío, que es un periodista connotado acá, que con Premio Nacional, Joaquín Ebarbe, y entonces él eh,
de alguna manera le da un homenaje a su tío, señalándolo como ese inútil de la familia, y mostrando también ese desprecio que veníamos hablando. Y aparte de la muerte, aparte de este concepto, a lo mejor porque lo que he leído de tu poesía tiene que ver con entre lo metafísico y también esa realidad social, ¿no? Porque al final es un poco somos y también es lo que tienes detrás tú también. Tenemos la tradición, pero ¿cómo rompemos esa tradición? Decía Paz, pues si tenemos la tradición nomás, nos quedamos ahí, pero ¿cómo rompemos esa tradición? Y aparte de esa muerte, qué otras cosas son los que eh, te dominan, ¿no? O te agarran en ese tema creativo? Pensando Pues en todo, pensando no solamente en la poesía, exactamente. sino que en la minificción, en todo, como tú decís, ya, estos son los lineamientos, ¿no? Esas antítesis de las que hablas, por ejemplo, que al final son antinomias también, porque son paradojas, esos desheredados inquilinos, ¿no? Qué hay detrás de eso? Sí. Bueno, pues en apariencia hay un despojo, ¿no? El mismo concepto te despoja de realidades, pero sentí y siento que a través de la literatura es como que intentas reivindicar estos personajes, como que intentas devolverles la vida, como que intentas salvarlos de un abismo constante, rutinario, Mm, caótico. Y entonces vas cayendo en la cuenta también que es una forma de reivindicar estas realidades, estos personajes, estas muertes, incluso contigo mismo, ¿no? Porque tú hablas de un desprecio y en nuestras sociedades al artista se le sigue despreciando, se le sigue ninguneando, se le sigue golpeando de muchas formas y es terrible, ¿no? Porque el artista en su afán de ser, en su afán de construir otras realidades más humanas, más habitables, más sensibles, muere sabiendo que pues lucha contra corriente, muere porque lucha incluso contra una familia donde inicialmente debiese encontrar un apoyo, pero no lo tiene, ¿no? Porque te ven raro, te ven feo, eh, eh, no te dejan ser, digamos. Es decir, te están ahí mm, como molestando. el eh, contrainterno, digo yo, el sí, contrainterno, entonces porque hay contraexterno y el interno. hay muchas posibilidades ahí a las que se enfrenta el artista. Y, y entonces para mí la literatura ha sido una forma de ir sorteando todas estas realidades, de ir salvando estos abismos, de ir salvando estas muertes. Eh, Insisto, no sé si al final esto se logre, ¿no? Pero eh, Está en de algún modo, construcción, un sí, proceso. es una construcción, pero al final también me queda pues la tranquilidad, ¿no? De que eh, si no me hubiese dedicado a esto, pues no sé, Mm, mi vida sería pues más terrible de lo que es, ¿no? mm. Porque estas realidades pues nos van ahogando poco a poco y para mí la literatura ha sido una posibilidad infinita de salvarme, no una, sino muchas veces. Y entonces, cuando lees un libro y te adentras en estos personajes, encuentras como ciertos respiros, Mm. encuentras como ciertas energías que te van pues renovando el espíritu y te permiten seguir siendo, ¿no? En este mundo caótico Te da más que, sentido, es que verdad. las redes sociales lo han exponenciado a tal grado, ¿no? Que tú bien lo mencionabas y a mí me parece terrible, sobre todo porque las nuevas generaciones se están enfrentando a estos paradigmas, a estos mitos. eh,
a los niños los está educando TikTok, Facebook, Mm. Instagram, y a mí me parece pues algo terrible. No sé si vayamos a salir ilesos de estos escenarios, pero te están vendiendo una idea, ¿no? De que debes poner siempre cara feliz, cara alegre, y Mm, aunque por dentro te estés muriendo, ¿no? Entonces, hay como sí. ahí una máscara, aunque siempre he pensado que somos personajes llenos de máscaras, ¿no? Pero estas redes sociales los han exponenciado a tal punto de que nos están vendiendo una idea, pues, banal, donde todo es perfecto, donde todo es lindo, ¿no? Pero La banalidad pienso que profunda. sí, sí, pienso que hay Mm, mucho más allá de eso, ¿no? Somos más que eso. Y sí, la te pienso literatura pues trata de mostrar, la verdadera literatura trata de mostrar eso, la de profundidad. enraizar eso, ¿no? Sí, pienso que es como un combate. La literatura tiene, la buena literatura, la poesía, la minificción, el teatro, todo, el arte en general, tiene esa misión histórica, yo creo, de combatir la banalidad profunda, ¿no? El oxímoron, ¿no? Del que hablaba su comandante Marco. Porque cuando uno lee, encuentra algo profundo, algo que es como indefinible, ¿no? Entonces, yo siento que por eso otorga sentido o significancia, como decía Cristeva, ¿no? Porque es como, no es solamente un significado, algo que tú puedes decodificar, sino que tiene que ver con una cosa que se va extendiendo, que tiene que ver con la significancia, como que toda tu vida ya cambia. O sea, ya no vuelves tú a ser el mismo después de un libro y eso es lo que uno le gustaría transmitir a los demás también, que los demás pudieran pasar por eso antes de morir, ¿no? Que antes de morir se dieran la posibilidad de a lo mejor leer un solo libro, ¿no? Porque en el fondo te habrás muerto sin la experiencia. Eso a mí me duele, porque yo creo que la mayoría de la gente va a morir habiendo vendido algo, teniendo la experiencia del comercio, pero la mayoría de la gente no va a morir, digamos, teniendo esa experiencia de la lectura. O sea, Sí, sí, me sí. refiero a que Entonces, tú no, mencionas, no, dime, dime. no, es que tú mencionas un aspecto muy importante, ¿no? Y sumamente relevante, por lo menos para la realidad, digamos, aguateca, ¿no? Porque desde el momento en que se pensó y se gestó el festival, se pensó precisamente en eso, ¿no? Darle la posibilidad a esta gente de poder acceder a lo simbólico, a lo estético, de otra forma, ¿no? Y, y darle, digamos, no es que seamos los salvadores, no, porque no pretendemos eso, ¿no? Pero cuando una persona escucha poesía, yo estoy seguro que esta persona ya no es la misma persona. Mm. Y Eso, no y solo la háblame escucha, del festival, por ejemplo, que los demás, los que nos van a estar escuchando, no tienen idea cómo surgió, porque dice fundador, organizador, y yo te he visto en esa gestión súper comprometido. eh, ¿Cómo están en este? Porque en el fondo se preparan también para cumplir 10 años. Y en eso es como lo que tú me estás contando, eso desarrolla como de hacer que otros, ¿no? Pasen por esa experiencia estética que uno tuvo. sí. Entonces, pues nace el festival en el 2014. Y uno de los objetivos era eso, ¿no? Hacer pasar a la gente por estas experiencias estéticas, pues que uno ha tenido y sigue teniendo y le Mm. apuesta a seguirlas teniendo. Y entonces, inicialmente pues, fue un choque, ¿no? Un choque mental, un choque cultural, porque estábamos hablando de realidades totalmente distintas, ¿no? La gente pues está en el comercio, llevando a los niños a la escuela, viendo cómo sobrevivir día con día, ¿no? Porque aquí la gente es de vivir día a día, ¿no? Entonces, no hay empleos, no hay salarios mínimos, no hay garantías laborales. eh, eh, entonces, cómo abstraer a la gente de estas realidades y colocarlas en otros escenarios? Esa fue la idea inicial del festival.
y siento que en parte lo hemos logrado porque cuando uno ve a la gente acercarse a estas lecturas de poesía, y yo estoy convencido de que cuando la gente termina de escuchar un poema o termina de escuchar a cierto poeta, esta persona ya no es la misma. Algo en esta Mm, persona cambió y eso para nosotros es sumamente significativo. Con el agregado de que paralelamente al festival, pues hemos creado la otra plataforma que es eh, la editorial, Cafina Editores, como una posibilidad también de acercar el libro físico a la población aguacateca. Eh, Eso, y por como fortuna hemos editor, tenido, ahí está la otra arista, pues, el editor, ¿no? sí, entonces por fortuna hemos tenido pues esa chance de tener pues de hacer alianzas, de conseguir gente pues que ha estado dispuesta a apoyar. Eh, Lamentablemente pues no se tiene el apoyo gubernamental, pero ha sido una gestión digamos de diario, de todos los días, de conseguir pues financiamiento, porque al final aunque estemos eh, en una batalla constante, el gran dilema es conseguir el dinero, el financiamiento, ¿verdad? Porque estos procesos, estas iniciativas, pues no serían posibles sin el dinero, ¿no? Sin el financiamiento. Eh, en algún tiempo hemos tenido financiamiento gubernamental, pero en la mayoría de veces pues no ha sido así. Entonces, por fortuna, digo, han aparecido personas que nos han apoyado, personas particulares, empresas privadas que han creído en estos proyectos le han apostado a estas iniciativas. Y se van sorteando, ¿no? Estos proyectos de llevar a escena año con año el festival, de traer poetas de otras latitudes, eh, de hacer que converjan en varios escenarios y paralelamente también ir sorteando la idea de publicar libros. Cafeína Editores nació con la idea de publicar voces guatemaltecas, pero después nos dimos cuenta de que, bueno, había mucha editorial de la misma corte nuestra, de llamadas denominadas independientes, que estaban como publicando mucho autor guatemalteco, entonces quisimos como darle la vuelta, ¿no? Y empezamos a publicar autores de Centroamérica, de América del Sur, de Europa, algo que en su tiempo se nos criticó, ¿no? Pero creemos que estas voces eh, en algún momento pues podrían aportar a la literatura bogoteca, la literatura guatemalteca, y entonces ha funcionado de esta forma, ¿no? Eh, Son Es una autores que, visión como más internacional también, es una apuesta sí, sí, también. sí, Y ha sido una cómo lo apuesta. ves tú publicando, por ejemplo, a gente de Portugal o gente de Polonia? Y cómo uno podría entender esa vuelta? Porque es un camino de ida y vuelta, de alguna manera, ¿no? A Guatemala y ustedes también llevando para allá. ¿Cómo se ha vivido esa experiencia a través de... ¿Tienes un equipo? ¿Cómo funciona? O las colaboraciones Sí, con otras organizaciones? ¿Cómo ha sido esa parte también de corregir texto, de editar, ¿no? sí, la editorial tiene su consejo editor de letras, que son los que, bueno, dan como el aval. A veces no quisiéramos entrar en esos quehaceres, ¿no? De volvernos curadores de arte, Mm. pero, digo, si estamos como queriendo darle la vuelta a este sistema, pues, tenemos que hacer esa apuesta, ¿no? No podemos arriesgarnos a presentar una literatura, digamos, barata, una literatura que no corresponde, digamos, a, pues, a la denominada buena literatura, ¿no? Entonces, este consejo pues nos da como las pautas para ver qué obra se publica, qué obra no. Hemos tenido que decir no y a veces eso nos crea ciertos problemas, pero al final estamos convencidos de que eh, si desde nuestro proyecto escritural ha sido esa apuesta, debemos ser como muy consecuentes
y darle Mm, continuidad en las diferentes posibilidades que tienes de ser, desde el aspecto educativo, porque también soy docente. eh, no me puedo dar el lujo de hacer las cosas a medias tintas. Entonces, se tiene ese equipo, luego se tiene el equipo de diseño y diagramación, y bueno, ha sido también toda una experiencia, ¿no? Porque estos canales de distribución del libro tampoco son muy buenos aquí en Guatemala, ¿verdad? Nos falta eso. Estamos ahora pues viendo cómo llegar de manera digital, hacer llegar el libro digital a través de plataformas y que pueda ser descargado en otras, en cualquier parte del mundo, digamos, claro, lo puedan pedir. Digamos, en estos momentos esa es la apuesta que tiene Cafeína, ¿no? Porque el libro, pues, físico funciona, pero funciona a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Porque claro. Y vamos a ferias, necesitamos plataformas y también gente más joven también para que nos ayuden en lo digital también, ¿no? Porque eso también cuesta mucho llevarlo adelante. Pero claro, se necesitan equipos para poder convertir, así, convertir el libro en firme a digital ya después como desde la pandemia, no renunciando al firme, como lo dicen los mexicanos, pero resulta que tenemos un problema con el costo de envío, ¿no? Que aumenta sí, mucho los costos y tenemos un problema también con cómo haces llegar un libro que publicas acá a distintas partes del mundo. Y lo digital te sí, permite llegar a distintas partes del mundo sí, sí, rápidamente, con menor costo. son, son, digamos, dinámicas que en este momento muchas editoriales se están enfrentando, ¿no? Cómo abaratar los costos, aparte que el papel y todos los insumos pues te están saliendo pues carísimos. Carísimo. eh, Incluso hay un momento en que el papel escasea, entonces toda una dinámica, ¿no? Que las editoriales Mm. se enfrentan y que nos vuelve también, nos exige ser creativo, ¿no? Porque decía que esto de lo físico te funciona a nivel nacional, a nivel local, ¿no? A lo más cercano, Mm. pero si alguien, por ejemplo, quiere pedir un libro de Cafeína, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo hacértelo llegar? Para empezar, el correo nacional, pues, dejó de funcionar y, pues, el correo privado te sale carísimo, ¿no? Carísimo. Entonces son dinámicas que en este mundo globalizante, ¿no? Volvemos al tema de este mundo que te engloba, que te, Sí, te va orillando, te va acorralando. Finalmente, pues vemos que no es tan lejano, ¿no? Es una realidad bastante cercana, ¿no? Porque te cerca, te va ahí cuestionando incluso, ¿no? Si estos procesos todo, po, eh, todo. realmente valen la pena o al final desistes, pero creo que seguimos en esa resistencia, porque al final todo esto es una resistencia, es una forma de contrarrevolución, ¿no? Claro, Es y loco. de ir cambiando estas realidades. Las dinámicas dentro del festival y la editorial pues han funcionado, ¿no? Por fortuna pues han sido recibidas con mucha apertura, con mucha flexibilidad, con mucha mente abierta, ¿no? Y eso pues nos da muchas satisfacciones, ¿no? Eh, el equipo pues ha ido mutando, digamos, porque el de las ideas iniciales he sido yo, pero eh, constantemente el equipo pues se desmorona, se desbarata, porque pues no tienen la misma pasión, no tienen los mismos intereses, y entonces a veces te vas quedando solo, literalmente te quedas solo, y tus pensamientos, tus ideas, tus sueños, y tienes que volver a reinventarte, a Mm, crear otro equipo, a ver quiénes se arriesgan, porque al final es un riesgo, ¿no? Y bueno, ha mm. sido una constante esta, ¿no? De que así ha funcionado, pero por fortuna siempre se encuentran personas, ¿no?
con los cuales hacer camino, Ah, con los sí, cuales pues caminar. somos muchos, así que... Oye, y lo otro también te quería decir, supongo que para ir terminando ni vi la hora, pero seguro se me pasó volando. Yo sabía que igual es muy largo todo. O sea, ¿quién puede ponerle tiempo a este tipo de cosas? Eh, yo pensaba también en que todo esto se decanta y en esto de ser consecuente, que es una de las cosas también que me gusta y yo creo que también por eso partí la entrevista, no se encuentra mucha gente consecuente, pues. Entonces, en relación a hacer estos talleres también vi que tenías talleres de creación literaria. ¿Cómo lo has vivido esos talleres de creación literaria? Porque seguro que lo vas a seguir haciendo y también lo podemos ir difundiendo a través de Plexo América y todo. Pues ¿Cómo lo has esto de los vivido? talleres, sí, pues los vivo intensamente, créeme que los vivo intensamente, sobre todo con esta idea de ir dejando algo en las personas. Pero esto de los talleres inició desde el aspecto en el escenario educativo, ¿no? Porque soy docente y entonces siempre la idea era como llevar la literatura, la lectura a los niños. Y entonces, eh, bueno, pensé, pero ¿cómo hacerle llegar la lectura y la literatura a los niños? Bueno, a través de los talleres. Y entonces fui acercando el libro a los niños, aunque en teoría el sistema educativo nuestro, el guatemalteco, tiene dentro de su pensum, dentro de su currículo, el fomento a la lectura no se fomenta, es lo menos que se hace, No. es el fomento a la Mm, lectura. Entonces, mm. los libros estaban perdiendo tiempo ahí en la biblioteca y entonces pues tuve la osadía de empezarlos a usar y empezar a acercar estos libros a los niños, ¿no? Sí, porque los libros estaban ahí nuevos o sea, Claro que son, como lo dices, imagínate, eso debería ser lo primero, pero al final es como, claro, como algo tan inusual el pues poder usar sí, los libros. debiese de ser, ¿no? Dentro del escenario educativo debiese ser como algo normal, ¿no? Ya tradicional, Normal. pero no. Mm. Entonces, creo que fuimos Pero muy eso muestra el osados. fracaso de todo un sistema, ¿no? Sí, ¿no? Ahí se ve, ¿no? El Mm, fracaso de un sistema. Y entonces, cuando los niños empezaron a acercarse al libro, empezaron como a surgir situaciones, ¿no? Empezaron mm, yo quiero escribir un cuento, yo quiero hacer esto. Bueno, es, entonces empezaron como a ir a surgir situaciones dentro de los propios niños. Ah, pues yo quiero hacer este dibujo, quiero, de este cuento quiero mm, hacer un dibujo. Y entonces de ahí fue surgiendo la idea, bueno, vamos a crear un taller para los niños. Y de esa cuenta, pues en la escuela, y ahorita hemos formado a nivel de Aguacatán, hemos formado una comisión de amigos de la lectura que intentamos eh, promover la lectura a nivel, digamos, municipal. Y creo que esos talleres se van a trasladar a este nivel, van a dejar de ser de un establecimiento y pasar a niveles ah, qué bueno, más grandes. Y claro. entonces empezamos a notar que los niños pues empezaron a interesarse, a crear cosas, a- y ahí fue surgiendo la idea, bueno, ya tenemos material, ¿qué hacemos con este material? Bueno, publiquémoslos en afiches, en trifoliares. Luego a alguien se le ocurrió, profe, ¿por qué no publicamos un libro? Y bueno, ahí fue surgiendo y todo se fue haciendo como más grande y pues hemos logrado que los niños publiquen libros, digamos, colectivos, individuales, de manera artesanal, porque el dinero pues no se consigue a la vuelta de la ¿Y esquina. de Pero qué cursos son? son de ¿De qué curso? quinto, sexto Ya. primaria. ¿Y eres profesor Y de castellano? ¿Cómo se dice allá? ¿Lenguaje y comunicación? eh, en Guatemala también el sistema educativo tiene la debilidad que no tiene especialidades. Aquí yo soy docente de todas las áreas. Entonces es como también Ah, una asignatura, es como nosotros algo acá pendiente que hay tiene que ser. licenciado en educación básica, que es como hasta cuarto básico. Ujú. Pero después tienes que ser profesor de enseñanza, o sea, no necesariamente, pero en general te piden ya de quinto a octavo. Y de ahí ya tienes que tener
el grado de profesor de castellano. Licenciado en educación, tienes que tener un título y un Sí, grado. sí. Sí, pero en Pero el caso de acá Guatemala también es hay una situación que no profesores de funciona. enseñanza básica. Sí. Acá no No, es loco funciona de esta porque si manera, digamos, yo no pudiera hacer de chiquitito, porque chiquititos tienes que aprender a enseñarles a escribir, leer, ¿no? Yo no y podría. sobre eso el sistema te exige enseñar anatomía, geografía, ciencias sociales, Claro, de todo. formación Imagínate. ciudadana. O sea, Qué es locura. una locura, ¿no? El sistema educativo nuestro es una locura, ¿no? Pensado de esa forma es una locura. Hacemos realmente nuestro mayor esfuerzo, como siempre lo he dicho. Y entonces, a la par de eso, pues fueron surgiendo estos procesos de creación literaria con los niños, y no solo creación literaria, sino artística, ¿no? Porque algunos que pues no tenían mucha facilidad con el lenguaje, pues dibujaban, Pintan, pintaban. claro. Entonces, era como también formas de irlos integrando, ¿no? Al proceso este. Y bueno, tenemos ahí ese taller, ¿no? Luego, pues ya fue surgiendo la idea, a través del festival y este acercamiento que hemos tenido con los procesos de edición, de ir propiciando esos espacios de creación literaria. Es muy Pero difícil, ¿no? Porque no has hecho talleres, disculpa, no has hecho talleres de creación literaria como para adultos o sí, sí, para otros a países, eso iba. como a otros países. Sí, a eso iba, digamos, que luego pues ya se fue trasladando todo este conocimiento empírico, digamos, autodidacta, porque, digamos, no somos talleristas que pues recibimos algún curso o inducción, a personas adultas, a jóvenes, y pues nos han invitado otros escenarios, en ferias de libros en otros países para dar algunos talleres. En otros países, pues creo que funciona más rápido, ¿no? Porque creo que el acercamiento con la lectura es más cercano. Los talleres acá en nuestro medio, pues son muy difíciles porque el acercamiento con la lectura es muy lejano. Sí, Mm. Y existe también digamos, el concepto de mediación cultural, también, ¿no? sí, Como sí, que entonces rápidamente se incorporan el concepto de taller, ¿no? sí, sí, se incorpora, digamos, al imaginario, a Mm, la mente de los participantes, se incorpora rápidamente cómo funciona y cómo debe funcionar en nuestro medio. Hay que luchar contra todo eso, ¿no? Irles explicando qué es un taller, para qué sirve, qué significa, en fin, pero hay interés, ¿no? El asunto de acá es que hay interés, hay gente que se acerca, que participa, y aunque tengamos que hacer todo el proceso completo, ¿no? Desde explicarles qué es un taller y, bueno, y ya ir sobrellevando el taller mismo. Pero sí ha sido como estas experiencias que también te van aportando, ¿no? Como son otros escenarios que te van mostrando otras realidades, sobre todo desde el aspecto educativo, ¿no? Que definitivamente para nuestros eh, eh, escenarios más cercanos, el sistema educativo pues ha sido pues todo un fracaso, ¿no? Y mm, intentar llevar este tipo de iniciativas se vuelven cuesta arriba, ¿no? Porque la gente cuesta que participe, la gente cuesta que te lea, en fin, ¿no? Es toda una dinámica bastante diferente, digamos, con respecto a la experiencia que se pudiera tener en otros países, en otros lugares. Pero bueno, sí. han sido como la dinámica, ¿no? Los diferentes escenarios en los que nos hemos podido desenvolver, siempre con la idea de hacerlo bien, de ir aportando lo mejor que tenemos a las personas, a los niños, sobre todo, a los jóvenes. Sobre todo esa es nuestra apuesta, a los niños, los jóvenes, eh, desde los talleres, el festival, la editorial. Pienso que la población a la que más
nos estamos enfocando es a los niños, a los jóvenes. Mm, Pienso que por ahí hay esperanza, por ahí hay podemos esperanza. ir redimensionando a este mundo, ¿no? Oye, Rudy, ¿y en qué estás ahora? ¿En cuál es en qué estás escribiendo, qué estás escribiendo, en qué estás? Bueno, estamos ahí trabajando un libro de poesía que no inicialmente le hemos denominado El canto del granizo. Eh, hemos estado pues trabajando en este libro, en un libro también de minificciones que hemos estado ahí eh, eh, pues sobrellevando, ¿no? Hemos estado ahí eh, ¿Y la editorial? chiquineando, como decimos por acá, ¿Chiquineando? ¿Qué significa? perdón, ¿Qué es lo que significa? chineando ¿Chiquineando? que lo estamos ahí, pues meciendo, lo estamos contemplando, lo estamos ahí trayendo de un Ya, lugar a otro, y bueno, ya. y pues estamos en ese proceso de revisión, como decía, eh, Bolaños, pues no podemos darnos el lujo de dejar de escribir. Podemos darnos el lujo de revisar muchas veces, incluso muchas vidas, ¿no? Pero no nos podemos dar el lujo de pasarnos 10 años, por ejemplo, escribiendo una obra, porque pues No al hay tiempo. final, como bien lo decía él, escribimos como podemos, escribimos como buenamente se nos da, porque también esa es una realidad que los artistas nos enfrentamos, ¿verdad? Tenemos familia, en mi caso tengo una hija, eh, tengo que atender cuestiones de trabajo de la escuela, otros compromisos, ver que el dinero alcance, etcétera, etcétera. Entonces la escritura pues la hacemos como buenamente se nos da y pues no podemos arriesgarnos a pensar que tenemos toda una vida para hacerlo porque eso es mentira, No se puede. eso es No, y es mentira, como ¿no? asalto de mata, No. entre medio de todo. Bueno, mira, ahí yo creo que de alguna manera fue una pincelada, pero a todas las aristas, de alguna manera que está, o sea, que recoge digamos, tu vida y obviamente quedan muchas más cosas, pero como para ir terminando, ¿qué podrías decirle para terminar esta entrevista? ¿Qué te gustaría aportar del tema de la literatura y también en relación a todos estos proyectos, a todas estas cosas que no tiene que ver quizás con lo que estamos en el presente, pero quizás lo que de alguna manera nos proyectamos, ¿no? Nos proyectamos a otras cosas o sueños, ¿no? Que uno tiene. Y con eso ya nos vamos despidiendo. Tus Sí, últimas impresiones. sí, pues antes que nada, pues agradecerte ahí, Karina. Ha sido toda una alegría encontrarme nuevamente contigo en este espacio y bueno, de manera muy puntual, pues me atrevería a decir que la literatura, pues para mi juicio, es una forma en la que pues uno encuentra otros mundos, otras posibilidades, y quienes que se vayan a dedicar a la literatura, que lo hagan con toda la buena fe, con toda la buena intención de dedicarse a la literatura, que no lo hagamos a medias tintas, ¿no? Porque la vida ya no está para estarlo haciendo de esta forma, ¿no? Si vamos a leer un libro, pues leamos el libro. Si vamos a escribir una obra, pues escribamos la obra y lo hagamos con toda la, la sapiencia de que esto de algún modo pues debe aportar a la literatura, debe aportar al lenguaje, debe aportar a toda esta tradición que tenemos atrás nuestro, ¿no? Y que somos producto también de todas esas tradiciones y que nada, ¿no? Sigamos haciendo de este mundo espacios mejores a través de la gestión que cada uno realiza
Siempre lo he concebido de esa forma. Desde el momento en que se pensó el festival, desde el momento en que se pensó la editorial, pues siempre se pensó con la idea de que crear otros mundos mejores, otras posibilidades, darle a las personas estas oportunidades de enfrentarse a a esto estético, a estos símbolos, eh, y que puedan de algún modo abstraerse de esta realidad que nos golpea cotidianamente. Pienso que si la literatura a mí me ha servido para salvarme de muchas muertes y de muchos Mm. abismos, y si yo puedo devolver con mi gestión, con mi literatura, lo mismo a otras personas, eh, creo que el objetivo se ha cumplido. Ya, pues No hay Rudy, qué nada más que bueno, yo decir. creo que le va a llegar a los demás también todo esta vida prácticamente dada a la literatura con todas estas aristas, en donde también hay mucha consecuencia y por eso también no agradecerte también la oportunidad de haber podido conversar y me quedan dando vueltas hartas cosas que se pueden hacer y creo que las personas que nos van a escuchar también pues se le van a dar vueltas, porque claro, uno siempre cuando escucha conversar a otras personas empieza a generar toda esa transtextualidad también o intertextualidad con lo que uno hace, po, con lo que uno es, con lo que uno hace, con lo que uno piensa. Y esa es la apuesta también a este tipo de entrevistas. Así que agradecerte que eres el primero y A ti, que muchas de gracias. alguna manera vamos a ir buscando, digamos, el nombre para para estas entrevistas y irlas difundiendo. Así que eso, pues, que estés bien, que sigas con todos tus proyectos, que en donde yo pueda ayudar también y Plexomérica también nosotros ahí vamos colaborando y vámonos preparando para eso, pues, para poder conocernos mejor en profundidad y, y ahí entonces podemos defender esas cosas que conocemos y podemos ir estableciendo las necesidades de las otras personas y las interconexiones, como que uno dice, ah, mira, esto puede ir por ahí, por acá. Y así que ha sido súper importante también para mí porque uno cree que conoce a la gente, pero por ejemplo los talleres literarios, cosas que tú decías que de alguna manera uno va viendo cómo se puede ir proyectando también eso. Y esa es la idea también, que acá a través de la entrevista podamos proyectar el trabajo cultural que cada uno de nosotros está haciendo, que es un gran trabajo cultural en cada una de las ciudades y en estos países y eso irlo proyectando para que otros también esas ideas le parezcan buenas puedan imitar, puedan agarrar esas ideas y las tomando y nosotros también podemos establecer esa red e ir apoyando esas otras ideas en otros lados. Así que gracias por eso, por la conversación y por irnos mostrando y la idea no es perder el contacto, sino que esto darlo como una especie de gesto a los demás y vamos a anexar también en la entrevista todas las redes, todo. Ojalá pudiéramos también tener acceso a tus textos para que la gente que vaya escuchando pueda leerte directamente y no haya tampoco tantas mediaciones, sino que la gente pueda acceder a, a tus proyectos, en todas estas aristas, no solamente en una, sino que en todas las que se puede para ver la complejidad también que tiene un ser humano no apostar a una sola cosa, sino que ramificarlo. Así que gracias, pues. Gracias y espero aportar en esas proyecciones también, en esas ideas que tienes. Así que estés bien. ¿Verdad? Despídete de mí. Ha sido un gesto muy hermoso, ha sido un gesto muy hermoso, ¿no? Y creo que esa es la idea final, que vayamos creando esos enlaces, esos puentes, esas hermandades que tanto falta nos hace. En las vidas, sí, sí, faltan. A mí me dejaron con hartas ideas, hartas cosas, harta energía también como para seguir haciendo estas cosas culturales que cuesta mucho por todo lo que tú decías, que de repente el sistema no genera una contra. Entonces tenemos que entre nosotros irnos generando nuestra propia
nuestra propia energía. Así que un besito, que estés súper bien, que estés bien, que saluda a Guatemala. Igualmente. Abrazos. Chao, chao. Allá, saludos. Chile. Sí, chao, chao.